Muy buenas, encantado de teneros aquí hoy en el programa. Jonathan, Pedro, Mario, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un placer. Eso, gracias a ti. La idea de este programa surgió porque tuve la suerte de que estuve en Comic-Conf, que por cierto agradezco la organización del evento, que nos trataron súper bien y me encantó. Es uno de mis eventos favoritos por muchas cosas y una es la variedad temática que hay. Y coincidió que pude ir a vuestras charlas, ¿no? Jonathan tuvo una sesión, también Pedro. Y hubo cosas que estuvieron en común, yo diría que hubo cosas que se solaparon y probablemente salgan ahora, y luego hubo cosas que fueron también como distintivas y muy clave. Yo recuerdo que Pedro se había inspirado, creo que en Emily Page, para decir que quizá el desarrollo dirigido por pruebas tenía incluso ahora más sentido y que era una de las formas de sacarle más partido a la IA, el plantear qué quiero hacer y hacerlo, ¿no? Y utilizar BDD o ATTD, o al fin y al cabo basarnos en la funcionalidad con ejemplos, describirla y que sea la IA la que nos ayude a implementar. Y eso fue un punto que me gustó mucho. Ahora, Pedro, si quieres lo matizas un poco. Y luego otro distintivo, en este caso de Jonathan, fue el hecho de que la IA nos está generando código que es inseguro, que no sigue las buenas prácticas de los lenguajes conforme van cambiando de versión y mejorando, y nos dan una falsa tranquilidad cuando en realidad están suponiendo problemas de rendimiento, problemas de todos los quality attributes se pueden ver afectados por ello. No solamente el tema de la carga cognitiva, de la complejidad accidental, que eso creo que estabais de acuerdo ambos, sino lo que yo no me había pensado, ¿no? Que es que, claro, sacan una versión nueva del lenguaje o de una librería que corrige problemas como la seguridad y la IA eso no lo está teniendo en cuenta. Vas a tener menos rendimiento, incluso si había algún memory leak, pues quizá te lo comes porque no lo has tenido en cuenta y eso me pareció muy interesante. Así que a partir de aquí, Mario, siéntete libre de aportar lo que quieras a nivel de preguntas también. Creo que tú las habías visto la sesión, las charlas en YouTube, ¿no? Sí. Luego las dejaremos en las notas del episodio. Así que nada, disparáis por donde queráis y bueno, y si habéis aprendido algo nuevo de la IA desde hace un mes hasta ahora, o sea, alguna cosa que os ha gustado, también la podéis compartir. Si quieres, Pedro, arrancar tú mismo. Creo que ahora está silenciado ahora mismo. Sí, cierto. Gracias, Carlos. Em, a ver, yo la verdad es que desde la charla no hay, o sea, no hay ninguna cosa nueva, así que lo único que cada vez como que estoy más convencido desde el punto de vista que expuse en la charla y de la metodología que propuse, y cada vez veo más que el rol de la inteligencia artificial nos está empujando a- a la especialización de los desarrolladores más tirando hacia el rol de arquitecto, que creo que va muy en la línea con lo que comentaba Jonathan, ¿no? De empezar a dejar un poco tan de lado el código como tal, sino empezar a fijarnos en temas de eso, los quality attributes, requisitos no funcionales y todas estas historias, que es donde realmente está la complejidad del software a escala, porque, quiero decir, a nivel de código, quizá hoy no, pero es que con el ritmo que va, o sea, lo que hay que ver es la tendencia, ¿no? No solamente dónde estamos hoy, sino hacia dónde va a ir la tendencia con la evolución de los modelos, con la evolución de las herramientas, y lo que pinta es que cada vez el código va a ser menos el cuello de botella, ¿no? Entonces, eso, cada vez más convencido de esa línea. Jonathan, ¿tú cómo lo estás viendo y viviendo? Pues mira, precisamente después de estar en Commit, había hecho Submit para una charla en J-Prime, una conferencia que hay en Bulgaria. Y habitualmente lo que me sucede es que hago Submit a una conferencia, me monto un topic, un abstract, perfecto, y luego si acaso me aprueban, monto los slides. Y entonces, procrastinación al poder. Así que después de venir de Commit, corre, he tenido que crear la presentación. Y el tema era productividad
para los desarrolladores en el mundo de la IA. Y me ha servido para investigar un poco o bastante sobre, básicamente, los IDEs y cómo están usando la IA y también, obviamente, consultar artículos de referencia que conectan todo esto. Y mira, pues vine con una frase que parece ser que les ha gustado bastante a los de la presentación, que viene a resumir todo esto con que la IA te da tiempo, pero no te da seguridad. Entonces, la gente ha de tener muy en cuenta que el uso de la IA va a ayudar definitivamente en muchísimas tareas. Por ejemplo, en los tests es fantástico cuando tú tienes un código y le dices, genérame los tests, y es capaz de generarte 10 casos y 3 edge cases que no habías pensado. Y dices, caramba, esto fantástico. Pero también hay que tener cuidado porque resulta que el test que te está generando la IA efectivamente te está testeando tu código. Si tu código tiene un bug, efectivamente el test va a verificar que ese bug se cumple. Entonces, lo interesante es tener en cuenta cómo funciona la IA y darle todo el contexto que sea necesario. Ahora con MCP, por ejemplo, con herramientas, lo puedes conectar con servidores de todo tipo. Y hice el experimento conectando con mis GitHub issues. De tal manera que tú tienes una incidencia, tienes una funcionalidad que implementar. Entonces le dices, impleméntame los tests para esta funcionalidad teniendo en cuenta estos requisitos que están en este documento. De tal manera que es capaz de detectar que tu código tiene un error. Pero si tú no le das ese contexto, lo que te va a hacer es considerar tu código como la fuente de verdad. Entonces, es muy importante el contexto y el buen uso de la IA para tener algo más de confianza y no ir bastante perdido. O sea que sabemos que la IA cuando hablas a nivel conversación siempre está orientada, digamos, a darte la razón, a que te sientas bien, digamos, a no llevarte la contraria, ¿no? Y entonces está sugiriendo que eso también lo va a hacer o lo está haciendo con el código fuente. O sea, va a decir, no, tu código está muy bien. No te va a llevar la contraria, no te va a decir, aquí tu código es más complejo de lo que deberías. No te lo va a decir, a no ser que tú le des suficiente contexto y le des bastantes prompts, ¿no? Bueno, entro yo y luego Pedro. Dale. Por ejemplo, hay un ejemplo que uso en la presentación y es un método que calcula el impuesto que has de pagar por tu salario. El argumento de entrada es el salario y tiene una constante que es, pues no me acuerdo, el 20%. No sé qué país del mundo es este. España no, desde luego. Pero, además, ese método tiene en cuenta una deducción. También debe ser otro país y no España, pero en cualquier caso, tiene una deducción de 1.000. Pues el método lo que hace es, ok, coge el salario, le calcula el porcentaje de impuesto, le resta la deducción y retorna el valor. Fantástico, básico. Pero ¿qué pasa si tu sueldo es tan bajo que la deducción es superior al impuesto que tienes que pagar? Resulta que el método retorna un valor negativo. Es decir, el gobierno te da dinero a ti, a más de la deducción. Lo cual no sucede. Es decir, si la deducción es mayor que lo que tú has pagado, pues se queda en cero. ¿Qué pasa? Que tú haces los tests y efectivamente calcula que para un valor pequeño el resultado ha de ser negativo. Pero porque es que la IA no sabe. Tiene un método que igual has documentado algo o no y, bueno, pues crea los tests. Pero si le das más contexto y le dices, hazme los tests, pero ten en cuenta los requisitos en esta documentación, entonces mi experiencia fue que si utilizas un Agentic ID, que utiliza agentes en el cual se desglosan las operaciones y va razonando y tal, pues dice, oye, he generado los tests, pero resulta que es que tu código está mal.
Entonces me genera una propuesta de cambio del código para que se ajuste a los requisitos que están en el documento. Así que yo creo que la clave siempre es añadir todo el contexto posible para que la IA ajuste más la respuesta. No pretender que tiene acceso a nuestra mente, que de momento no, pero ya veremos, y entienda todo el contexto que nosotros tenemos en la cabeza que no está plasmado en el código. O sea que Y BDD y ATDD van a tomar más fuerza quizás, ¿no? Adelante, Mario, si vas por ese lado también. sí, justamente si la parte esa de conocer el producto, el negocio, por parte de los desarrolladores, como que ahora va a ser como más importante para un poco hacer esa traducción, ¿no? Y documentarlo mejor, porque hay veces que a lo mejor esos tickets no tienen esa información, y aunque podamos extraerlos con el MSP, pues tampoco nos va a ayudar mucho, pero sí que esa traducción al lenguaje natural de los criterios de aceptación, digamos, o reglas de negocio, a lo mejor sí que nos van a permitir generar mejor código, o en este caso usted. Yo lo que estoy encontrando, por ejemplo, es que o sea, una cosa que estoy probando últimamente para justamente esa primera parte del workflow de BDD, que es generar, bueno, aparte de montar los requisitos, de generar los escenarios, de darle el contexto, ¿no? Yo todo esto antes lo hacía con ChatGPT directamente. Y últimamente he estado probando el modelo nuevo de razonamiento, el O3, porque hasta ahora trabajaba con el 4, que dentro de que es un modelo muy bueno, pues al final siempre tiene ese bias de que, bueno, siempre te da la razón, si no tiene algo de contexto solo un 20 y tal, pero O3 y quiero entender que todos los modelos basados en razonamiento de todos los que van a venir a partir de ahora funcionan mucho mejor en esa parte porque son capaces de decir o de decirte, oye, aquí me falta información. Cuando el otro se lo calla, el otro simplemente la rellena y como, bueno, si no le das algo, no le das el contexto, él se lo inventa. Pero este ya empieza a ser muchísimo más bestia en ese sentido, ¿no? Entonces, también una cosa interesante es la combinación de herramientas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, o sea, Cursor no sé qué modelos usa por detrás, por debajo, pues, creo que puedes elegir al final y pues, usar, elegir si quieres usar Claude o quieres usar una versión de Claude u otra y tal. Pero a mí personalmente tampoco me ha dado muy buen resultado, pero o sea, yo veo que eso, que utilizando una herramienta para una parte del proceso y otra herramienta para otra, cuando tal, pues es muy interesante, ¿no? No sé quién de los dos decía que tenía varios IDEs abiertos. O si creo que quizás los hay los tres, ¿no? Tener varios IDEs abiertos y con Pues uno seguramente. ejecuto, con otro digo que me implemente cosas, ¿no? ¿Qué combinaciones soléis usar? Yo en Yo mi caso, la personalmente... verdad, Bueno, perdón. perdona. Bueno, dale, voy yo. O sea, yo personalmente eso, tengo tres bueno, IDEs o si cuentas ChatGPT como un IDE, yo en mi caso ya lo cuento casi como otro IDE, pues tengo ChatGPT, tengo Cursor y luego tengo pues en función del lenguaje en el que esté, pues el IDE ya propiamente dicho del lenguaje pues en .NET, por ejemplo, uso Rider, normalmente los de JetBrains y tal, porque van muy bien, sobre todo porque tienen herramientas de refactoring que están muy bien y al final lo que hago es acabar en lugar de que genere el propio código, o sea, que dejar que Cursor modifique código o que el propio Copilot modifique código, pues ya directamente yo modifico el código con Rider, con las herramientas de refactoring, que voy bastante más rápido y que es bastante más seguro, ¿no? Pero aún así, para un primer esbozo de, oye, implementar una funcionalidad o escribir una suite de test, lo que comentaba Jonathan antes, pues tiras de Cursor y igual te genera un código que es 90% correcto y luego ya entras tú y al final vas puliendo. Y dices, oye, pues esta librería le falta un import, esto no compila del todo porque se ha inventado, me faltó añadirle contexto de esta interfaz que no la ha pillado bien y se ha inventado cómo utilizarla y cosas así, ¿no? Pero te da una velocidad tremenda porque eso, código es 90% correcto, más o menos. Y luego ya entras tú y ese 90% ya te lo has ahorrado al picarlo tú, ¿no? Entonces... Yo decía que yo en mi caso generalmente uso VS Code y Copilot, que es la herramienta que además es la única que está permitida en la compañía.
bueno, esa también es otra realidad. Al final, en muchísimas compañías grandes se bloquean muchos sistemas de IA simplemente porque tú no tienes contrato con ellos y no sabes a dónde va a parar ese código. Entonces, se buscan suscripciones Enterprise para que te están dando al menos una sensación de aislamiento de tu código, por lo que, bueno, en mi caso es Copilot. Tampoco es que esté en una línea de producción, o sea, de código que va a producción. Como Developer Advocate, pues tengo contacto con código, pero no estoy en el flow de producción. Pero mi experiencia con ella es que es un poco diferente. La verdad es que, qué sé yo, soy de la vieja escuela, no sé. Y lo uso más como un autocompletador que como otra cosa. Para mí, sigo queriendo tener el flujo de pensamiento y de creación en mi cabeza y utilizar la IA como algo que me ayuda a ir un poco más rápido y aquellas cosas que no me acuerdo, pues que me las autocomplete la IA. Soy de los que sigue tomando notas en papel y escribiendo a mano, pero porque creo que hay un mecanismo entre el cerebro, el razonamiento y la conexión biomecánica, en la cual pues yo creo que escribir hace que recuerde muchísimo más. Pero bueno, ese es mi caso. En el caso de la IA la uso más como un autocompletador y sinceramente creo que a veces tal vez o el mercado le está dando un hype a la IA que muchas veces no se corresponde. Es decir, que en mis charlas la gente comenta, pues nosotros usamos el modelo tal, el modelo cual, el no sé qué, el no sé cuántos. Y yo digo, pero ¿tú haces aplicaciones para lanzar cohetes al espacio o algo muy espectacular? No, la gran mayoría trabajan en bancos, aseguradoras, haciendo CRUDs todo el día, conectando con bases de datos, haciendo consultas. Y digo, pues yo creo que con un Quen corriendo local ya te serviría. Es decir, ¿para qué tanta complejidad? Entonces, yo creo que a veces no nos paramos a pensar cuál es el exacto y concreto caso de uso que nosotros tenemos y ver qué herramienta es la que nos hace falta y no simplemente surfear la ola y usar las herramientas más top del mercado. Pero bueno, soy muy particular en mi visión de la IA. Y en el tema de las características que tienen los diferentes IDEs, ¿no? Porque el curso tiene unas características de IA concretas que van desde completado hasta ese modo agentic que te empieza a hacer cosas bastante potentes porque recurre a otras herramientas externas. Entre esas características, ¿cómo las usan? O sea, el completado, ¿en qué momento lo usan que lo necesitan y en qué momento tiran por edición multifichero o la parte de agentic? ¿En qué momento ven que cada una de esas herramientas flaquea y se queda corta? Yo personalmente, a la hora de implementar en la parte del flujo de desarrollo, al principio de todo, cuando empiezas a desarrollar o viene un proyecto de cero, ahí pues, evidentemente tiras de agente y te genera un esqueleto súper pronto, ¿no? Pero incluso sobre código que ya existe, o sea, un proyecto que ya existe, al principio al ir a plantear una feature nueva, pues empiezo por el modo agente, como decía, que ya te esboza un gran porcentaje del código bastante, o sea, que te deja el terreno bastante allanado, ¿no? Y luego ya te vas al otro para pulir detalles. Más o menos ese es el flujo. El tema del autocompletado y tal, por ejemplo, yo como lo suelo usar mucho es intentar abstraer piezas de funcionalidad una vez que ya la gente te ha generado una versión del código que funciona, que pasa los tests y tal, pero luego lo que quieres es, pues, digamos, limpiar ese código, ¿no? Hacer que sea un poquito más mantenible y tal. O a lo mejor, mira, por ejemplo, el otro día además esto lo mostré en directo, hicimos una clase de arquitectura, una masterclass de arquitectura hexagonal y justamente uno de los casos de uso para generar código con el autocomplete
era generar los adaptadores. O sea, tú programas la lógica de negocio primero dentro del interior de la aplicación, que utiliza interfaces, y luego todo lo que son los adaptadores secundarios oye, pues un adaptador para conexión con la base de datos, una conexión con un sistema de colas, una generación, un algoritmo de generación, algo con algo de aleatoriedad, no lo sé. Todo eso, al final, si tienes las interfaces bien definidas, pues el Copilot cada vez es más listo entendiendo. O sea, no necesita tampoco mucho contexto más allá del contexto de la propia interfaz. Entonces, si esa interfaz está bien definida, si utilizas buenas prácticas como, por ejemplo, tonterías como no utilizar excepciones. Yo, por ejemplo, programo en .NET. En .NET, para devolver errores, puedes utilizar excepciones o puedes utilizar una estrategia más de gestión funcional, ¿no? De devolver una monada result o algo así, ¿no? Entonces, claro, las excepciones, como no aparecen en la firma del método, no aparecen en la interfaz, pues entonces la IA no sabe cómo es la gestión de errores de tu función y no es capaz, bueno, como no lo sabe, se lo inventa. Pero si utilizas una gestión de errores funcional, utilizas un result, o utilizas un maybe, o utilizas un option, o sea, plasmas todos esos detalles en la firma de la interfaz con tipos, pues la IA todo eso lo interpreta bien y a la hora de generar la implementación lo tiene en cuenta. Es muy interesante. Entonces, esa forma de separar lógica de negocio y la parte más de tecnología, que ya antes era importante, yo ahora veo que es más importante todavía, ¿no? Porque es como te permite a ti, como programador, concentrarte en lo importante que es la lógica de negocio y luego los detalles de tecnología, al final te los programa la IA directamente, que es capaz de generarte una implementación de un repositorio así. Entonces ya es responsabilidad tuya al no dejar que los detalles de esas piezas se cuelen en tu código, pero es lo que comentaba al principio de que eso es más un rol no sé si llamarlo de diseñador o arquitecto de software o exactamente qué, pero digamos que la cabeza, el ponerle el problema pasa más a ese plano que al plano de la programación del código como tal. Es como dejar clara o esbozar las políticas de alto nivel, ¿no? De que cómo se tienen que conectar las piezas y todas esas cuestiones, Bueno. se queda en nuestro ámbito de pensar y plasmarlo en el código, como si dibujásemos ya el boceto y simplemente dejamos que los detalles, como ya tiene toda la información, que los genere, ¿no? Que eso es lo que comentabas antes de delegarnos un poco a dejar de escribir código tan detallista, sino simplemente centrarnos en que todo está bien conectado y que va a funcionar como espera el negocio, ¿no? Que eso sigue coincidiendo con lo que dice Yana, ¿no? De pensar, de ver cómo todo va a estar bien. Que a lo mejor no entrar tanto en el algoritmo, que ahí se lo podemos pedir de diferentes maneras. Sí, o bueno, de eso te preocupas luego, porque, o sea, al final siempre, bueno, tenemos el mantra, lo primero que funcione, luego lo optimizamos y lo hacemos bien, ¿no? Pues con la IA puedes hacer que funcione. Ahora, la parte de hacerlo bien, ya sea a nivel de calidad de código o a nivel de atributos bueno, requisitos no funcionales, de escalabilidad, de performance y estas historias, ya ahí, ya olvídate, o sea, eso lo sigues teniendo que hacer tú. Pero llegas a ese punto mucho antes. Bueno. Exacto, yo creo que yo coincido con Pedro en cuanto que te da tiempo. Es en vez de estar ahí tecleando cosas que son sencillas, que es la interconexión, la integridad, la integración entre diferentes capas, que tú sabes hacerlo, pero es código que tienes que ir rellenando en diferentes puntos. Dices, que esto lo haga la IA y luego lo que es el core, el núcleo del código, pues obviamente lo pienso yo. Yo iba a apuntar que en cuanto a las mejores prácticas dentro de cada proyecto, bueno, tanto Juni como VS Code tienen un fichero que es el Copilot Instructions, donde tú ahí le puedes añadir, pues, utilízame las funcionalidades de Java 21, utilízame Quarkus, utilízame, qué sé yo, tal cosa, revísame que el código que estás dando es de alta calidad. Aquí tienes las reglas de Sonar, por decir algo, chequéalas contra Sonar para ver que tu código es correcto. Es decir, y eso es algo que tú estás añadiendo en el user message de cada prompt, pero sin hacerlo tú manualmente, sino que lo hace él con cada vez. Y sí que es cierto que al hacerlo,
En mi caso, pues hay bastante diferencia, porque hay muchas veces que yo le pido, hazme este método de ejemplo, y la respuesta que me da es la más aceptada, digámoslo así, pero que no significa que sea la más actualizada. Entonces me da, pues qué sé yo, una versión utilizando loops, me lo invento. Pero si en cambio le digo, dame este ejemplo usando Java 21, entonces sí que me utiliza las funcionalidades de Java 21. Entonces, muchas veces lo importante es tener esas instrucciones para guiar a la IA bien definidas en cuanto a que pues voy a utilizar excepciones en vez de monadas para el retorno. Bueno, pues a lo mejor con toda esa información, luego resulta que el código que nos genera el asistente es más ajustado a nuestra forma de trabajar. También es verdad que si es, claro, yo no he tenido un caso, pero si al modelo se le añade RAG basado en todos nuestros proyectos y toda nuestra codebase de la empresa, es decir, no solo el codebase del proyecto, sino un RAG que se haya sacado de todos los proyectos de la empresa, es muy probable que pueda ajustar mejor la respuesta a lo que habitualmente se hace en la empresa. Justo iba a preguntarles eso, si cuando están en un proyecto y ya han como hecho un poco de artesanía en unos cuantos módulos sí, módulos o on the context, utilizan esos ejemplos para que interpreten la forma de que ustedes programen, como darle ese ejemplo de cómo estructuran los ficheros en diferentes capas, el cómo utilizan el naming. No sé si han probado el pasarle ejemplos de la base de código para que se pueda generar nuevo código. No sé qué tal les ha salido eso. Más que pasarle ejemplos, es una cosa que es muy interesante, lo he probado y va muy bien, es generar estos ficheros de Copilot Instruction o las cursor rules a partir de código que tú ya tienes. Dice, oye, o sea, te doy el contexto de este código, genérame unas cursor rules que sean capaces de producir código utilizando este estilo. Luego tú las tuneas, evidentemente, y esas cursor rules ya te valen para cualquier proyecto. O sea, tú dices, oye, mi proyecto con hexagonal, pues tienes ya tus cursos rules de cómo tiene que ser un proyecto con hexagonal, con esta estructura de directorios, con este tal. Luego también respecto a la forma de programar, o sea, cómo quieres que te responda Cursor, por ejemplo, si dices, oye, o sea, yo quiero que primero solamente me generen los tests y pares, que yo quiero meterme ahí en el loop y tal. Entonces, cuando te pida vamos a hacer una funcionalidad, no me generes todo, solamente genérame los tests primero. Pues también puedes meter cosas del plano metodológico en las cursos rules. Y eso te lo llevas de proyecto a proyecto. ¿No? Entonces, no tienes que partir de cero en cada proyecto. O sea, no, y tampoco le pasas código directamente, o sea, en plan de, oye, hazme código como este, sino tienes como ese paso intermedio, ¿no? De, oye, toma este código, genérame el prompt que generaría este código, por así decirlo, y luego ese prompt ya te lo llevas donde tú quieres. Es interesante esa inferencia de la abstracción, ¿no? De todo lo que hay detrás del código. ¿Cómo hace la ingeniería inversa? Sí, está curioso. Y también cuando genera un montón de código con los agentic o con la edición multifichero, ¿cuál es el nivel de granularidad que le aceptan? Porque a lo mejor le piden una tarea y empieza a generar 200 ficheros, por poner una burrada de números. ¿En qué momento tienen el límite de decir, aquí se me escapa la revisión, porque la revisión es tan grande como la code review de 1000 líneas? ¿Cómo manejan esa cantidad de ficheros generados por la IA? O sea, ¿cuál es su límite? Yo en mi caso, por ejemplo, en el proyecto donde hago arquitectura hexagonal es muy sencillo, porque lo tengo limitado de cuando queremos implementar una feature, es simplemente me cambia solamente las interfaces y la implementación de la aplicación del dominio. Empieza por ahí. Y tenemos nuestros tests de esa parte y tal. Y luego ya, una vez eso está hecho, pues ya conectamos adaptadores y adaptamos lo que sea o hacemos los cambios que sea que hayan que hacer, pero pueden ir como en dos batches distintos, dos tipos de cambios distintos, ¿no? El primero cambiamos el interior, luego cambiamos el exterior. Esa es una que a mí me funciona bastante bien. No sé si, pues seguramente ahí habrá otro montón de estrategias. Que estamos tan en el principio de todo esto que al final todo el mundo tiene un poco sus truquitos y sus estrategias, pero
pero no hay como una buena práctica tampoco todavía, ¿no? Entonces, no sé. Jonathan, aprovechando que tú estás en Sonar y que Sonar sabemos que de lo que va, ¿no? Pero si alguien nos escucha y no lo sabe, pues analiza el código y te da un informe de cómo, de qué está mal y cómo se puede mejorar. Y esto tiene muchísima relación con todo lo que estamos hablando de la IA. ¿De qué manera, si nos puedes contar cosas que no sean secretas, ¿no? De qué manera esto está impactando en Sonar y cómo, y al revés, ¿no? Cómo la IA se está nutriendo de Sonar. Mm. Hay un tema importante con todo lo referente a la calidad. Creo que hay dos tipos de herramientas. Y en Sonar creen mucho en el determinismo. De tal manera que utilizar IA para validar código, pues puede estar bien, pero como dije al principio, no te da seguridad. Es decir, no puedes confiar ciegamente en eso. Si ejecutas 10 veces la petición sobre la calidad de tu código, es probable que tengas 12 respuestas diferentes. Entonces, en Sonar siempre basamos el análisis de las aplicaciones basado en reglas deterministas, utilizando el AST de la aplicación y analizando. Pero estamos incorporando IA pues, desde el punto de vista de generar algunas correcciones a las incidencias que detecta Sonar, pero solo en pocos casos y en los que hemos visto que, dependiendo del prompt que nosotros estamos generando en nuestras herramientas, pues es bastante determinista y entonces eso solo sucede con unas reglas en concreto y con unos códigos en concreto. Por otro lado, se está trabajando en cuanto a detectar qué proyectos incluyen código con IA para reforzar el uso de lo que le llamamos quality gates, que son los checks que permiten determinar si tus cambios pueden ser mergeados o no a la rama principal. Y en el caso de que el proyecto contenga IA, se usa la más restrictiva. Y por otro lado, se están generando herramientas MCP para poder conectar los IDEs con tus proyectos en SonarQube o Sonar Cloud para obtener información pues, de cómo de tus incidencias, para analizar snippets de código, para tener un diálogo con tu servidor de Sonar sin necesidad de tener que ir al dashboard. Básicamente, estamos ahí. Recientemente se adquirió una compañía que es 100% basada en IA y, bueno, como Pedro ha dicho, todo esto es relativamente nuevo y el valor y las oportunidades de negocio hay que ir viendo dónde están, porque te puedes montar en la ola, pero la castaña que te puedes pegar puede ser grande. Entonces yo creo que hay que ir nadando y guardando la ropa un poco y ver hacia dónde va. Entonces ahí está Sonar, que no está en la primera línea, pero sigue al grupo también. Sí, está cumpliendo la función que debe cumplir, que ser determinista es muy, muy importante. A mí sí me ocurre que esa mezcla en determinadas recomendaciones de Sonar tiene sentido, porque hay veces que cuando yo he visto proyectos que activan muchas reglas de Sonar que entre ellas son conflictivas, que no puede satisfacer todo al mismo tiempo por los estilos que se han definido. O que incluso que en cierto proyecto no tiene sentido que te esté sugiriendo tal regla, ¿no? Pasa con los... A veces los IDEs te sugieren, por ejemplo, Visual Studio te sugiere que una interfaz empiece con una I mayúscula, cosa que yo desaconsejo, ¿no? Y porque no programamos ya con notación húngara, No. programamos un código que se entienda para un humano, ¿no? Y la I mayúscula ya justifica que no pensemos buenos nombres para las interfaces, ¿no? O que saquemos Correcto. interfaces donde no tendrían que haberlas, ¿no? Y cosas de ese estilo.
Y ahí lo veo muy interesante, ¿no? Que cuando hay un conflicto, cuando yo como usuario, a veces usando Sonar mal configurado, me frustro, ¿no? Pues poder tener una IA que me diga, mira, vamos a tunear Sonar de esta manera, vamos a quitar estas reglas o añadir este. ¿Qué te parece, no? Eso podría tener bastante sentido. Y luego que Sonar use todo su determinismo, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los usos para el MCP Server que están creando, es también eso, ayudarte a configurar esas reglas, porque como tú dices, utilizar Sonar al principio puede ser muy frustrante. Yo recuerdo hace años estar súper contento, súper feliz de nuestro proyecto, es el mejor proyecto del mundo, súper guay. Ejecutas el primer análisis de Sonar y dices, madre mía, 200.000 issues. Entonces se genera una sobrecarga cognitiva o de responsabilidad en decir, wow, ¿y ahora qué hago yo con 200.000 issues? La solución en muchos casos ha sido, pues, desactiva Sonar, que vamos a vivir más tranquilos en la ignorancia que no. El problema está en que la madurez del equipo y del proyecto tiene que ir en consonancia con las reglas que tú estás ejecutando. Entonces, no esperes tener un 80% de cobertura desde el primer día, simplemente ten un 1% más de cobertura del que tenías hoy y de aquí 2 meses lo revisas, lo aumentas y gradualmente vas subiendo. Exactamente igual con los quality gates, no empezar con los más restrictivos porque, por ejemplo, hay una sugerencia que en Sonar desaconseja la inyección de fields. Si tú puedes anotar un campo de una clase como injected o autowired si usas Spec. Eso se desaconseja y se aconseja más la inyección por constructores. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas aplicaciones que utilizan inyección por campos. Entonces, vas a tener 200.000 issues. Bueno, pues oye, empieza con desactivando ciertas reglas y ya mejorarás y te enfocas solo en el código que tú vayas creando nuevo. Porque enfocarse en el código antiguo tampoco tiene mucho sentido cuando encima va a cambiar o va a modificarse o va a eliminarse. Entonces, enfócate en el código nuevo y vas mejorando tu madurez acorde con las reglas que verifican esa madurez. Esa sería la aproximación, vamos. Eso fue una cosa que me gustó mucho de tu charla que yo nunca había pensado, que tú comentabas que la mayoría o sea, prestarle más atención al código más reciente porque el otro iba desapareciendo con el tiempo. ¿Cómo era esto? Exacto. Hay una herramienta que se llama Git of Theseus, que se basa en la alegoría del barco de Teseo. Y básicamente lo que hace es verificar, lo conectas con tu proyecto y entonces te dice las líneas de código y la vida de esas líneas de código, ¿no? Teniendo en cuenta el historial de Git y todo eso. Y sucede que por estadística más o menos el 20% del código es modificado o eliminado, o sea, del repositorio cada año. De tal manera que enfocarse en un código que nosotros introdujimos hace 3 años para arreglarlo, tal vez no tiene ningún sentido, porque si no es el mes que viene, será de aquí 3, muy probablemente ese código lo vamos a tocar, lo vamos a cambiar, lo vamos a eliminar, porque vamos a utilizar otra librería o porque ese módulo ya no tiene sentido. Entonces, es mucho más importante enfocarse en el código que vas introduciendo nuevo, en el caso de Sonar, pero entiendo que otras herramientas tendrán aproximaciones similares. Tienes dos visiones, que es el overall y el new code. El que genera muchísima frustración es el overall, porque es algo que además está como que fuera de tu capacidad. Dices, pero si yo estoy hasta arriba de trabajo, siempre decimos que esto, la deuda técnica la vamos a arreglar, pero nunca llega ese sprint para arreglar la deuda técnica, lo vamos empujando hacia adelante y genera frustración. Así que es mejor olvidarse de esa y enfocarse solo en aquel pull request que estás creando que ya esté de acuerdo a lo que son las reglas. Y con el tiempo, con los años, tu proyecto tendrá un alto nivel de calidad porque te has enfocado solo en el código nuevo. Y, digámoslo así, la moral del equipo y mejora porque no consideran todos los errores anteriores.
también hay un tema importante, que a veces simplemente por cambiar de versión, pues en Sonar tienen el vicio de ir mejorando las reglas y creando nuevas reglas, lo cual quiere decir que cuando se generan 20 reglas más de Spring o 30 reglas más de, qué sé yo, de null pointers, de flujo de aplicación, resulta que antes tenías 1000 issues y ahora en tu proyecto tienes 1500 issues. Simplemente porque hemos añadido más reglas. Entonces, pues bueno, puede generar una sensación bastante grande de frustración, pero no ese es el objetivo. El objetivo es enfocarse en el código nuevo. Interesante esto de usar la IA para reducir la frustración de las personas que están desarrollando software. Es decir, ¿cuánta gente se cambia de trabajo porque ya no quiere estar más con ese legacy code, ¿no? Mucha gente. Que eso da para otro tema, ¿no? Porque yo creo que el reto de mejorar el código y que lo que vayas añadiendo al proyecto lo vayas haciendo bien es muy interesante. Y también creo que hay que asumir responsabilidades. Si ese legacy lo habéis creado vosotros, pues está bien que intentéis arreglarlo antes de salir corriendo, ¿no? Pero eso da para otros temas, pero aún así, ¿no? Que la IA te asistiera en tu motivación diaria, en tu, no sé, te dijera, oye, mira, Sonar ha dado todo este resultado, o tienes esta cantidad de bugs y de legacy code, me he mirado los issues y hay un montón, pero tómatelo con calma, quizá hoy puedes dedicarte a este y este, que son como más prioritarios, van a tener mayor impacto o mayor retorno de inversión, que fuera como una especie de acompañante, ¿no? Y te guiara un poco en cómo conseguir maximizar tu impacto. No sé si eso, o si os ayuda de esa manera cuando usáis la IA. Yo, o sea, no lo he probado así nunca, pero o sea, nunca he llegado a retroalimentar la IA con la salida de SonarQube o de herramientas y más allá de los típicos mensajes de errores y cosas así, ¿no? De los tests y lo que te permite Cursor y esas herramientas y tal. Pero creo que pues es muy interesante. Estaba pensando justamente en los nuevos modelos de razonamiento que justamente te ayuden en esa toma de decisiones, ¿no? En ese triaje de, oye, tengo 1500 issues, ¿por cuál empiezo? En base a no solamente en términos absolutos cuál es más crítica, porque eso ya Sonar te lo dice, Sonar ya tiene su propia categorización, ¿no? de issues, sino de, oye, conociendo el contexto de tu proyecto, ¿no? Ahí, o sea, ten en cuenta también ese contexto y añade y tenlo en cuenta para hacer ese triaje, ¿no? Yo creo eso no lo he probado nunca, pero me suena algo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Y parece que va a ser una tendencia para muchas herramientas, ¿no? O sea, ya no solo sino diferentes herramientas que tengamos enlazadas con eso, a lo mejor nos van a dar mayor guía y mayor, ¿cómo se llama? Una trayectoria mucho más aceptada a la hora del día a día. Está interesante porque te vendrán, yo sé, de Jira, de diferentes cosas y vas haciendo un plan del día casi automático, valorando evidentemente si tiene sentido o no, pero eso impacta bastante en la productividad de alguien. Que muchas veces son media hora o una hora de estar diciendo, oye, ¿qué empezamos a hacer hoy? Y priorizar. Está muy guay. Yo creo que sí la uso, o sea, no hablando ya de Sonar, pero manteniéndonos en el plano de la calidad del código, es a la hora de estar desarrollando, o sea, yo uso mucho TDD. En TDD sabéis que tenemos la fase de refactor, donde justamente lo que hacemos es mirar el código y mirar code smells y tomar decisiones de diseño, ¿no? Pues ahí es un punto muy interesante para preguntarle a Copilot, oye, ¿qué problemas de mantenibilidad ves tú sobre este código? ¿Qué code smells ves aquí? A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar el catálogo de code smells de Fowler, del libro de refactoring, y tomar decisiones en base a esos code smells, ¿no? Entonces, ahí Sonar no, por ejemplo, porque no pilla estos code smells o no reporta estos code smells como tal,
pero la IA sí, con un poco de prompting es capaz de detectarlos. Y a mí personalmente me ayuda bastante, ¿no? Porque es verdad que un ojo experto normalmente los ve sobre la marcha, pero a lo mejor alguien que no tenga tan interiorizados estos code smells, pues le puede ayudar a identificar cosas que de otra forma se le pasarían, ¿no? Entonces, a una persona con no tanta experiencia, pero que sí que, digamos, utilice la metodología, utilice correctamente y sea capaz de interiorizar, vaya, cada vez que, si estoy haciendo TDD, cada vez que llego a verde, voy a preguntarle a la IA a ver qué me dice, cómo puedo mejorar el código. Pues puede ser una oportunidad para aprender cosas que no sabías antes. Ya no solamente mejorar la calidad del código, sino mejorar tú como desarrollador. Y eso es mucho más interesante todavía. Eso es un gran punto, sí, desde luego. Y creo que además lo que comentas, si eso se puede, digámoslo así, automatizar, de tal manera que cada vez que hay una pull request se lanzan toda una serie de verificaciones y de checks, teniendo en cuenta pues el catálogo de code smells, teniendo en cuenta guidelines que tenga la compañía a la hora de crear código, teniendo en cuenta pues errores anteriores o ejemplos, como comentaba Mario, y al final, como hoy en día ya la context window es tan grande, pues al final añadir toda una cantidad de guías de programación que incluyen un montón de cosas en cada check en la pull request, puede al final coger y dar puede ayudar a que primero los programadores aprendan mucho de esas guías y lo interioricen en su día a día, y luego a tener una forma común de desarrollar que se mantenga a través de todos los proyectos, y eso al final impactará desde luego en la velocidad y en la moral del equipo también, cuando no se producen esas fricciones en las pull requests por errores básicos o nomenclaturas diferentes o formas de hacer diferentes. Yo creo que esto, desde luego, bien usado, ayuda en la línea de desarrollo, desde luego. Y justo esta línea de que al final facilita un poco todas estas revisiones y también a aprender cómo ven los procesos de onboarding, en qué partes del onboarding cree que va a ayudar el uso de la IA. ¿No? Porque al final les da bastante información ya automatizada y no tienen, las personas que están recién ingresando no tienen ese problema de decir, no quiero molestar por estas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor ahí se pueden persistir cosas. No sé si se han planteado diferentes formas de usarlo. Ya veo un caso de uso que es tremendo, que es en lugar de tener, o sea, primero ayudarte a generar toda la documentación de onboarding, pues todo, tener documentados todos los procesos del equipo, de la empresa, todo el contexto del proyecto y tal, que es una cosa que normalmente sin IA pues es bastante más laborioso, pero no para tener esa documentación disponible para que la pueda consumir alguien directamente, sino para montar un GPT o un agente, un chat conversacional que tú le puedas preguntar de forma proactiva detalles sobre la empresa. Oye, pues preguntarle, pues yo qué sé, desde cosas como cuál es el modelo de negocio de la empresa, cuáles son los KPIs de este proyecto, cuál es el roadmap a 3 meses, cosas así, que eso luego podamos enriquecerlo con RAG y con información en tiempo real de las herramientas internas que utilizamos, pero que digamos que el modelo de interacción cambia, ¿no? Entonces ya no tienes tanto que irte a preguntarle a alguien por no, pues eso, molestar y tal, sino que tienes tu chatbot que le puedes preguntar pues casi cualquier cosa, ¿no? Claro, o sea, montar ese chatbot, ahora el reto es montar esa experiencia, ¿no? Y fidearla de información y de contexto relevante para que eso funcione bien. Referente al proceso de aprendizaje, quería mencionar, hay una charla de Simón de Hit, ya os pasaré el link si acaso, en el que habla precisamente, es la única que he visto, habla del proceso de aprendizaje desde que te está la IA.
Y como yo tengo también una visión particular de la IA, pues la verdad es que estoy bastante alineado con eso. Resulta que hay diferentes estudios en el cual pues, la gente al principio usando IA, pues proceso de desarrollo es mucho más rápido que la gente que no usa IA. Pero con el tiempo resulta que esas personas que están tan acostumbradas a utilizar una IA y no los procesos habituales de error, fricción, resolución, de nuevo error, fricción, resolución, resulta que su capacidad de aprendizaje se reduce porque están demasiado acostumbradas a preguntarle a una IA en vez de utilizar los mecanismos habituales. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con Pedro, en el cual la IA, desde luego, puede acelerar un montón el onboarding de muchas cosas, porque en la generación de documentos, en que la persona se siente más segura porque tiene a alguien a quien preguntar y no le está molestando, digámoslo así. Pero creo que es importante ver cómo se implanta IA en una compañía. Y fíjate que en 2 charlas que he tenido esta semana pasada, en las 2 me han venido a preguntar, oye, ¿y cuál es tu recomendación en cómo tenemos que implantar IA en la empresa? Porque somos muchos programadores y sí, esto de utilizar un assistant, un no sé qué, un no sé cuántos, pero ¿cómo debemos usarla? Porque el problema está también en que si no se usa bien, pues resulta que digámoslo así, los llamados seniors pueden tener una mochila de conocimiento y pueden tener un contexto y discernir cómo mejor utilizar la IA, pero a lo mejor las personas que se inician en la programación, pues si no han pasado por ese proceso de experiencia de fallar, resolver, reconectar y tiran demasiado de la IA, bueno, sin una guía específica, pues puede pasar que en 5 años no hayan esa conversión de junior, digámoslo así, a senior sea más dificultosa o sea más compleja. Entonces es importante que se guíe a las compañías. Y no parece que eso exista. De hecho, de esa conferencia me salió, digo, ostras, tengo que hacer un mentoring de cómo utilizar IA en las compañías, porque resulta que creo que todo el mundo se está subiendo a la ola, todo el mundo está utilizando IA para muchísimas cosas, todo el mundo flipa cuando Cursor te puede generar una aplicación en 3 segundos de frontend y todo el mundo está reposteando los vídeos de vibe coding. Pero a ver quién es el guapo que mete un vibe coding, me gustaría verlo, un vibe coding directo a producción y encima asume las tareas de mantenimiento a las 2 de la mañana si algo falla. Entonces, hay un mensaje por un sitio, pero las personas que se inician en este entorno no tienen ese bagaje, esa experiencia, como para saber discernir y saber contextualizar cuándo y cómo utilizar la IA. Así que creo que es importante que desde el primer momento, en el onboarding que comentaba Pedro, se tenga bien claro cuál va a ser el alcance de la IA y los límites o la forma de utilizarla y saber qué mecanismos hay que utilizar dentro del equipo para compensar la falta a lo mejor de conversaciones o la falta de fallo o la falta pues, de preguntarle al compañero y molestarlo, utilizando más pair programming, por ejemplo, utilizando más retrospectivas, utilizando otros mecanismos. Creo que es súper importante hacer esto. Acabo ya. Es como cuando nos vino la pandemia y pensamos que con videollamadas podíamos resolver las reuniones que teníamos en la oficina. Y ya está, era simplemente ponernos en una pantalla. Y nos dimos cuenta de que realmente las sinergias no se producen igual y que hay que buscar mecanismos que suplan el contacto físico que se perdió con la pandemia. Entonces, en este caso, creo que hay que pensar en esos mecanismos que pueden perder con el uso excesivo de la IA. Eso que has dicho, Jonathan, me recordó otra cosa que dijiste en la charla, que era que, o igual lo dijiste los dos, cuando el código lo escribes tú, aunque sea difícil de mantener, aunque no lo entiendan otras personas,
tú tienes más oportunidad de entenderlo, aunque suele ser difícil también para uno mismo cuando lo escribe y lo lee en el futuro, pero bueno, algo tienes de lo que agarrarte porque lo pariste tú, pero cuando te lo ha generado la IA y es un legacy, nadie siguió ese proceso de pensamiento, de creación. O sea, el por qué ese código está hecho de esa manera es algo que nadie tiene en su cabeza. Y si a esto le sumas que esas personas que entraron junior no han tenido un desarrollo cognitivo y conceptual adecuado, está a lo mejor una compañía dentro de 5 años tiene un legacy que nadie entiende con gente que nunca estuvo en el proceso de creación de ese código. O sea, es como una bomba, ¿no? O sea, ¿quién va a poder meterle mano a eso, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues será la propia IA la que arreglará ese código. Eso no lo sé. Pero me parece muy peligroso, ¿no? El escenario ese. Sí, uno de los principales problemas del uso de la IA es la falta de control. Cuando tú generas un código, como dices tú en tu cabeza, hay un proceso, se sigue. Cuando es la IA, de nuevo, Pedro sabe perfectamente cuándo no, cómo discernir, qué utilizar de la IA. Aquí me ha dicho esto, pero te has pasado, espérate que voy a añadirle tal, o aquí no añadiste esto, o aquí añadiste... Es decir, simplemente estás usando una herramienta para darte tiempo. ¿Está bien? Pero si no tienes ese bagaje, pues no tienes ese control. Entonces tú dices, oye, ¿lo entiendes? Yo creo que sí. ¿Lo entiendes de verdad? Porque entenderlo puede ser 60, 70, 80, 90 o 100%. Si es un 70%, pasa con ese 30%. Y tú lo estás poniendo allí, crees que lo entiendes, compila, ejecuta el test verde y ya está. Y se puede volver una commodity como en este caso Google Maps para mí, que cuando lo empecé a usar, lo primero que hacía era revisar la ruta. Y decir, hombre, pues por aquí sí, por aquí no, hombre, esto aquí. Hoy en día pues, le digo a mi coche, casa, y voy por donde me dice. Y algunas veces digo, "Ay, yo creo que estoy haciendo la ruta turística porque aquí se ha equivocado". ¿Por qué? Pues yo siempre tengo ese pensamiento así de conspiranoico. ¿Cómo puedo estar seguro de que esa IA o ese procedimiento que está utilizando Google Maps es totalmente honesto y no está sesgado a propósito para hacerme pasar por la gasolinera que paga más ads en Google Ads porque sabe que mi coche le queda poca gasolina? ¿Cómo puedo estar seguro que eso no es así? ¿Cómo puedo estar seguro que una IA no me sugiere excesivamente utilizar Spring Framework en vez de Quarkus porque resulta que lo han entrenado en un código que mayoritariamente tenía Spring y no Quarkus? Y al final acabo haciendo lo que ellos quieren más que lo que yo quiero. Es decir, hay un problema ahí que, bueno, que hay que ver y que desde luego se pierde esa experiencia que una persona adquiere pasando de compañías, viendo diferentes realidades, diferentes experiencias y al final su cerebro decide. En este caso es confianza ciega la que debemos tener. Entonces, en ese proceso estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, que es complejo esto de la IA, el aprendizaje y la generación de seniors, desde luego. Y en el paso previo, incluso antes de empezar ese mundo laboral, ¿qué habilidades o qué elementos creen que deberían realzarse a la hora de la parte formativa, ¿no? De esa época, ya sea universitaria, ciclo formativo? ¿Qué elementos creen que deberían ahora realzarse con todo esto, ¿no? Porque a lo mejor la parte de generación de código ya no es tan importante en el sentido, más allá de escribir, entender por qué escribes de cierta manera u otra. O sea, ¿qué elementos creen que deberían realzarse en la etapa formativa? Yo ahí creo o sea, si ya eran importantes los fundamentos de programación, de desarrollo, de arquitectura, de diseño, de los fundamentos en general, a día de hoy y en el futuro cada vez van a serlo más, ¿no?
porque justamente es lo que comentábamos, o sea, son las habilidades que a un senior le permite utilizar la IA como palanca de forma efectiva y que un junior ahora no va a tener. Entonces, el reto ahora está en buscar formas de trasladar toda esa experiencia que tienen los seniors a los juniors, que ya no van a pasar por ahí porque el contexto ya no los va a llevar por ahí, o no necesariamente los va a llevar por ahí, pero conseguir trasladarles eso, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, o sea, estamos pues a verlas venir, ¿no? A ver, a ver un poco cómo resolvemos el problema, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía tengo la duda de cuando estamos haciendo catas de programación, activamos o desactivamos Copilot. ¿Qué renta más? ¿Una cosa u otra? Pues claro, depende del día, pues pienso que tiene más sentido hacerlo con Copilot porque, o sea, al final es una herramienta que van a usar sí o sí en el trabajo y tal, pero por otra parte, es verdad que programar, entre comillas, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Sin ayuda de esos asistentes, pues es justamente lo que te permite darte los palos que necesitas darte para aprender. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, lo que pienso es que hay que separar esos dos tipos de prácticas. Igual que tú haces una cata, por ejemplo, para aprender TDD, o haces una cata para aprender a utilizar el IDE o para identificar CodeSmell, pues tendremos que desarrollar catas para aprender a utilizar la IA de forma correcta. Y si estamos haciendo una cata de TDD, pues aprendemos TDD sin la IA, y si estamos haciendo una cata de IA, aprendemos cómo usar la IA, ¿no? Porque es la práctica deliberada, ¿no? El poner foco en un único concepto. Irá más por ahí, pero claro, la metodología concreta, eso está por definir, ¿no? A mí me gusta mucho la aproximación que estás comentando, Uh-huh. esa desactivación de la IA para generar unos procesos y luego, obviamente, utilizar las herramientas que hayan disponibles, incluida la IA, para cómo acelerarlos. Pero me gusta eso. Ojalá las compañías lo vieran así y no vieran simplemente la IA como una fuente de ahorro de coste, sino como que es una herramienta más, pero que deben seguir pensando en esa formación de los programadores. Está interesante eso que comentas. ¿Sí? Uh-huh. Y hace poco hablando con un amigo me comentaba que el director de su compañía estaba obligando a todo el mundo a activar la IA en sus entornos. O sea, estaba chequeando quién no estaba usando Copilot o lo que fuera que estuviera activo en su IA, la licencia y tal, y estaba súper insistente el propio director de la compañía para que todo lo hicieran con IA. Lo cual estaba molestando a algunas personas, entre ellas este amigo que es senior, que decía es que yo a veces no quiero usarla o es que no es la solución para todo, estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero ya desde la dirección de la compañía era como que si mi gente no hace esto se va a quedar fuera y creo que estamos un poco de acuerdo que ese no es el mensaje. Que el mensaje es que sabiendo lo que tienes que hacer, esto te puede ayudar en la productividad y siendo creativos, como han salido buenas ideas aquí, se puede progresar mucho, pero no es usar la IA y ya está. Que todo el mundo use IA sin pensar nada más, ¿no? Y se me ocurre que para personas junior, en realidad cuando uno entra a una empresa como junior, lo que hace es copiar. Copia el código que ve, el estilo que ve de código, con lo cual hay gente que, yo lo he visto en entrevistas, ¿no? Gente que me pongo a programar con ellos y pone la llamada a la función y lo primero que hace es poner un try catch. ¿Sabes? Pone try catch y llama a la función que no existe todavía, ¿no? Yeah. Y digo, ¿pero qué pasa? ¿Tienes pensado lanzar una excepción? Dice, no, por si acaso, ¿no? O sea, venía de una experiencia de programación, de un código donde todo el mundo hacía eso todo el tiempo, y ya esta persona venía como que era senior, pero porque había estado 4 o 5 años ahí, pero las prácticas que había aprendido eran nefastas, ¿no? Realmente hay mucha gente que yo creo que no, quizás no debería considerarse, yo no le consideraría senior porque hay una serie de principios que ni conoce y sin embargo solo porque cumple años haciéndolo, el mercado parece que a veces sí, ¿no? Entonces si tú con todo lo que hemos hablado de las reglas de contexto que le puedes dar a la IA, constriñes un montón lo que esa persona puede desarrollar, ¿no? Esa persona que a veces está sola y hay empresas donde nadie le ayuda. Podrías usar la IA para que le guíe o le limite bastante
la cantidad de caos que puede formar. Es decir, como que puede ser un escenario donde los juniors florezcan y progresen mejor que antes, mejor que en esas compañías en las que estaban solos, con un legacy, donde nadie les ayudaba, nadie les orientaba, donde no tienen Sonar ni ninguna otra preocupación por la calidad. Que eso yo creo que sigue siendo muy habitual en nuestro sector, pues de repente metes una IA muy bien configurada, con todas esas reglas, con esos MSP, con los racks que tú quieras, y de repente estás dándole una guía que antes no tenía la persona. No sé cómo lo veis eso. A ver, Sí, tiene sentido. yo creo que todo eso es súper interesante, pero pienso que antes de la IA ya teníamos herramientas para eso. Es decir, ¿cuántas empresas utilizan pair programming habitualmente? ¿Cuántas empresas tienen unas guías de estilo bien definidas y unas reglas de hacer commit al proyecto siguiendo unas prácticas determinadas? Y al final lo queremos sustituir con una IA que es mucho más fácil. O sea, simplemente con pair programming y con unas guías de estilo y unas guías de procesos y, por ejemplo, el catálogo, como comenta Pedro, el catálogo de CoachMails de Fowler, pues oye, pues forma parte del onboarding. Y esas personas, y al final lo podemos solucionar de una manera vieja escuela. El problema es otro, es que no tenemos nada de eso y queremos que una IA nos lo haga y lo haga fácil y además esté allí y dices, no, a mí no me molestes, está ahí, le preguntas a la IA y la IA ya te dice cómo tienes que codificar. Pero me pregunto si una persona, que no sé si hay estudios sobre esto, realmente aprende de la generación de código de la IA o realmente lo asume. Es decir, Pedro comentaba pues el uso de patrones, por ejemplo. Pues yo necesito conocer los patrones para generar el código que cumple con esos patrones. Pero ¿qué pasa si una IA me está dando ya código que sigue algún patrón? Y yo digo, pues me parece bien tal. Esa persona está aprendiendo el uso de patrones, sabe que la IA ha llegado a esa conclusión porque eso es un patrón que se usa por esto para solucionar tal problema. O esa persona simplemente está aceptando ese código que parece guay, está guay, utiliza algunas palabrejas que molan, además, pues en principio pasa los chequeos del analizador de código y tal. Guay. Lo que puede pasar es que esa persona repita y acabe utilizando el patrón visitor para todo, igual como el otro que utiliza el try catch para todo, porque es que no ha entendido cuál es el mecanismo. Simplemente lo ha copiado, pero no ha entendido lo que hay detrás. Eso, para mí, es el miedo que tengo cuando confías en una herramienta que te lo da bien, supuestamente. Después podríamos hablar que, y si luego va y lo conecto con una herramienta tipo Sonar o cualquier otra, y me da diferentes errores, ¿esa persona está preparada para solventar esos errores? Cuando te digo que no has hecho bien uso de excepciones o no has verificado si es null o no has utilizado las funcionalidades de Java, no sé qué, y esa persona se sorprende porque dice, ostras, pero yo esperaba que tú lo hicieras, ¿no? No, o sea, eres tú, la IA, la que sabe, no yo. Entonces, ese concepto es el que me preocupa. De hecho, el CEO de Sonar nos contaba que tuvo una vez una conversación con otro CEO de una empresa muy grande en el cual tuvieron un error en producción que les causó un problema gordo y en el post-mortem pues llegaron al punto de saber, bueno, pues que este commit produjo ese error. Y preguntaron al programador, pues obviamente Git Blame no pone Copilot, pone tu nombre. Pues le preguntaron al programador, oye, ¿y esto? Y el programador dijo, no. Ese código no es mío. Eso lo generó ChatGPT. Entonces, esa falta de concepto de ownership, digámoslo así, de responsabilidad y de pasar por un proceso de entender lo que se está poniendo, pues no sé si está tan claro si no hay unas directrices de cómo utilizar la IA dentro de una empresa. Sí, justamente, ahora mismo estoy tutorizando a una persona en prácticas y justamente me gusta centrarme en que me explique por qué está poniendo ciertos códigos, porque como no sé si la escribió ponía o no, le intento preguntar, vale, ¿por qué pusiste esto y qué problemática estabas resolviendo?
¿Y qué otra manera hubieses hecho también? Porque así saber o verificar que realmente están teniendo la problemática a resolver. Y Claro. a lo mejor esa parte de programming hay que focalizarse mucho en eso, ¿no? A la hora de transmitir esos conocimientos, que ganen en los por qué más que el cómo, que ya te lo da la IA. Sino, oye, ¿por qué el IA te sugiere esto? ¿Y por qué no mejor tirar por otro lado? Y justamente aprovechar, o sea, espero que sea así, ¿no? Que lo enfoquemos de esa manera, pero aprovechar el tiempo que ganamos gracias a la IA, no en simplemente, vale, pues vamos a subir más ancho de banda y vamos a hacer más proyectos y vamos a hacer más features y más historias, sino en, ostras, ahora que tenemos más tiempo, pues vamos a aprovechar en justamente eso, en pulir la parte metodológica, en buscar el porqué, en formar a la gente para que haga un buen uso de las herramientas y asegurar que ese flujo de convertir juniors en seniors ese tren no para, ¿no? Que es el peligro que hay ahora. Puntualizar una cosa, el otro día volví a encontrarme con una amiga, bueno, ella es developer advocate también en otra compañía, y ahora ella está como consultan en una compañía que ofrece servicios de consultoría sobre IA. Y yo le pregunté, digo, ¿cómo te va todo el trabajo que imagino tienes? Y me dijo, pues la verdad es que no. No nos contratan para dar consultoría sobre IA. Digo, ostras, pues no lo entiendo. Digo, con todo el hype y con todo, ¿no? De movimiento de IA, hubiese imaginado que si yo soy una empresa grande que quiero entrar en el mundo de la IA, contrataré a alguien que me pueda decir cuál es la mejor forma de monetizar, la más segura, qué problemas hay, cómo puedo dimensionar mi línea de desarrollo, cómo puedo invertir. Y la verdad es que no. Entonces, con la conversación que tuve con ella, llegamos a la conclusión de que realmente creemos que la gran mayoría de compañías han visto la IA como hace años vieron al open source. Es decir, no vieron open source como una oportunidad de contribuir, de hacer crecer algo. Ellos hicieron un mapeo 1 a 1, open source es free source. Entonces era una gran cantidad de código gratis que puedo usar en mi aplicación, listo. Y la IA me da la sensación de que hay muchas empresas que lo están viendo como una forma de ahorrar. Es decir, o bien, como dice Pedro, aumentar el flujo, es decir, donde antes desarrollabais 10 funcionalidades, ahora vais a hacer 20 o 25. Por eso el amigo tuyo, Carlos, que le obligan a utilizar IA, me gustaría saber si no es por eso, para decir, no, yo es que tengo que aumentar la producción, más que decir, no, es una herramienta que nos puede ayudar, pero que podemos utilizar el tiempo para mejorar en otras cosas. Entonces, no sé, tengo esa también preocupación, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, también, para mí. ay, perdón, Adelante, Mario. No, que justamente también va en el palo de que quieren reducir plantillas para que menos gente haga lo mismo que lo de antes, ¿no? Que está viendo ese peligro, y también el tema de los solopreneurs, que son emprendedores de 1 o 3 personas, y que esas 3 personas tiran para adelante con el carro con eso, y que parece factible, pero la realidad es que yo creo que va a ser el mismo desastre. Pero en menos tiempo la caída. Sí, bueno, para el contexto de un MVP que quieres validar en mercado, sí que puede ser muy interesante, pero claro, algo que luego vas a tirar, cosa que luego por desgracia muchas veces no ocurre así, ¿no? No. A mí ¿sabes? Como que me está abriendo mucho la mente la conversación que estamos teniendo, las ideas que estáis exponiendo aquí. No lo había pensado yo tanto de esa manera, ¿no? De cómo es un espíritu más mercantilista y muy peligroso en realidad, ¿no? Como pegarse un tiro en el pie frente a realmente la potencia que hay. Y ese agobio de el FOMO, ¿no? A perderse lo último que pasa con la IA por parte de personas que están desarrollando software. Creo que está un poco exagerado, ¿no? Que la propia industria ha exagerado mucho ese FOMO. Y creo que no es mejor llegar más rápido a causar grandes desastres con la IA. Creo que hay que tener bien la empresa bien montada, los equipos bien montados, con buena cultura, con
con esas buenas bases, con esos buenos procedimientos, relaciones entre la gente, que es un momento para eso, ¿no? Para rearmarse y hacer piña, hacer equipo, ¿no? Yo, aunque estoy completamente de acuerdo contigo, pongo este ejemplo que creo que es el que desvirtúa el mundo hoy en día. Antes teníamos Transportes García y Hermano, y se creó hace 70 años 2 personas que creían en el transporte de no sé qué y que trabajaban muchísimo y que al cabo de 40 años consiguieron tener 10 camiones y es una gran empresa. Pero hoy en día me da la sensación que es ese solopreneurs, como comenta Mario, 3 personas que generan un hype, una aplicación, un MVP que va supuestamente a producción pero que no tiene usuarios, que genera un ruido y un trend brutal, que genera una valoración no sé cómo, tal, y que su objetivo jamás fue solventar un problema, jamás fue ser rentable, jamás fue tener una línea ascendente y constante de usuarios, de clientes y de equipo y hacer las cosas bien, porque esas personas creen en ese valor, creen en el resultado del dinero. Entonces, hoy en día me da la sensación de que hay muchísima empresa que se genera para eso, únicamente para eso, y la IA va perfecto porque te genera algo con lo que puedes generar una sensación de hype brutal, pero tú tienes claro que eso no está montado para mantener 1000 usuarios o 100.000 o 200.000 y tener una línea de desarrollo y tal. O sea, a mí yo le veo el peligro a que el mercado parece ser está cambiando hacia algo que es cortoplacista, que genera hype y que la valoración y el dinero está en ese hype más que en el resultado a medio o largo plazo. Eso me recuerda a los buscadores de oro, ¿no? Que los que ganaban más dinero eran los que vendían palas y picos, ¿no? Para buscar el oro. Exacto, exactamente. Es así. Explícaselo a Nvidia, que ella está contentísima con todo lo que se está generando. Bueno, el Cursor, ¿no? Han cogido el código fuente de Visual Studio y Code, ¿no? Y es que no digo que, o sea, que han hecho un trabajo fabuloso, pero el megapelotazo que han pegado supermillonario vuelve loco a todo el mundo, ¿no? Que dice, ¿cómo se han hecho tan millonarios tan rápido, no? Eso lo tengo que hacer yo también. Ya. Hay que hacer muchos vídeos, creo yo. Yo creo que es lo que está comentando Jonathan, ahí como, o sea, yo matizaría. Como que, o sea, una cosa es la intención con la que se monten este tipo de proyectos y otra cosa es las posibilidades o las palancas que haya hoy en día, ¿no? El tema de la IA, por ejemplo, lo que ha permitido es que como ahora montar un proyecto rápido, un MVP rápido, está al alcance de cualquiera y ya las herramientas están a un punto en el que montar un prototipo, un MVP, lo puede hacer Cursor casi perfectamente. El problema luego es que ese MVP se convierta o sea, que triunfe, que efectivamente, pues bueno, encontremos el product market fit y queramos escalarlo y partamos de esa base para escalarlo. Ese es el error, ¿no? Pero el hecho de que podamos llegar ahí, o sea, yo lo veo súper como... A ver, personalmente lo veo positivo, ya un punto de vista más personal, pero independientemente de si lo vemos como algo positivo o negativo, es una realidad y es la tendencia y es lo que hay, ¿no? Entonces, mucha gente, al final, es la única forma que tiene de competir y de llevar a cabo su visión es apalancándose en la IA de esa manera. Entonces, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. La diferencia ahí va a estar en si luego tienen los fundamentos y los conocimientos y la experiencia necesaria para luego coger y una vez que has conseguido diferenciarte y has conseguido encontrar el product market fit y has conseguido tal, conseguir escalar eso y llegar al siguiente nivel, ¿no? Que eso ya es lo complicado. Exacto. Ahí la IA, bueno. Pues nada, tenemos reuniones, yo también tengo otra en un par de minutos, así que vamos a cerrar de una manera un poco brusca, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por venir y por compartir. Ha sido un enorme placer, me ha encantado la conversación y he tomado muchas notas, así que ya me habéis generado trabajo. Un placer. Muy guay, sí. Muchas gracias. Encantado. Gracias a Que vosotros. vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta la Chao. próxima.